Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con el Grupo Político Social Horizonte, estamos hoy día de nuevo en nuestro segmento económico de la semana con el profesor eh, José Manuel Serna y su invitado especial de hoy, Luis Rodríguez, Germán Rodríguez, profesor Germán Rodríguez. universitario, y Luis Manuel dirá lo demás. Ok. Adelante. Buenos días. Voy a presentarles a nuestro invitado de hoy, Luis Germán Rodríguez. Es un experto en tecnología, básicamente dedicado al área comunicacional de la informática. Ha desarrollado una importante carrera en Venezuela y en el exterior como experto, como consultor en el desarrollo de tecnologías para la comunicación. En Venezuela fue uno de los pioneros de uno de los proyectos más exitosos, que fue la red Reaction, en la cual participó CONICYT con las universidades venezolanas. Y bueno, tiene además una formación y posgrado, etcétera, experticia, que nos quitarían el programa, y es preferible que disfrutemos de la conversación con él para enterarnos de muchas cosas importantes de las que él tiene experiencia y dominio. Sí, es muy Bienvenido, qué bienvenido bueno Luis Hermán. eso que tenga esa experticia en materia de comunicación, porque Bueno, yo estaba conversando casualmente esta mañana con el ex vicerrector Genaro Mosquera sobre los rediseños curriculares en la academia, ¿no? Y yo creo que las comunicaciones hoy día ya de alguna forma conjugan todas las disciplinas. Y la idea es que a través de estas plataformas comunicacionales nosotros podamos llegarle a la gente con contenidos verdaderamente aleccionadores, que marquen la pauta, porque están cambiando todos los paradigmas, profesor. Y estando ustedes invitados, yo creo que nos puede clarificar cómo se pueden aprovechar estas plataformas. Yo intento hacerlo de una manera un tanto empírica, tal vez, pero podría tener unas connotaciones muchísimo más elevadas desde el punto de los diseños curriculares, del aporte de conocimiento, de la conexión con las redes del saber, porque veo que hay mucha basurita en las redes, ¿no? Y yo creo que es hora de que sean aprovechadas en gran magnitud dentro de lo que es la formación ciudadana, la gobernanza, la ética y la verdadera dedicación pues a ser humano en forma productiva. Así que para que nos hable un poco de esos temas y cómo lo concibe y cómo se podría alcanzar eso que yo estoy planteando como un sueño, que en realidad todavía lo es, porque las redes están muy contaminadas, todavía no se han depurado, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a los dos, a mi amigo Manolo Serna, amigo de muchos años, y a ti, José Lares, por esta invitación. Eh, lo de la comunicación aparece en mi vida temprano y hombre, voy a ubicar la respuesta a tu planteamiento inicial, que es muy amplio, muy relevante. Comentando, por ejemplo, este proyecto Reaction que mencionó Manolo. Ese proyecto es el proyecto que conectó Venezuela a Internet. Empezamos por ahí. Así, Venezuela tenía así conexiones nada. asincrónicas con Internet, era por baches, se conectaba y se transmitía correo electrónico a algunos lugares. Y Reaction fue el proyecto que, aparte de conectar a las universidades, pero en la red inicialmente, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, con el gobierno venezolano, se logró entonces la primera conexión estable y dedicada de Venezuela a Internet. Con fines académicos, ¿no? Claro, es que la primera fue esa con fines académicos, Ujú. como fue en casi todas partes. Eso no fue una anomalía, esa era la norma. Claro. Los primeros que estaban explorando eso eran las comunidades académicas, porque tenían ese mandamiento disciplinario de el conocimiento académico se fortalece con el intercambio, confrontándose con tus pares y con tus impares. Mm. Entonces, había una comunidad sensible a ese tema, pero había el interés. Yo escribí un artículo hace varios años sobre cómo fue eso, yo lo llamaba así, la Internet en Venezuela,
con una solución en busca de problemas. Porque en ese momento, cuando me tocó conectar a las universidades, me tocó ir con el equipo que teníamos, porque no fui yo solo, era un equipo, yo lo coordinaba, me tocó en suerte, viajando por todas las universidades, las principales universidades y centros de investigación, convencer a las autoridades que firmaran el convenio para incorporarse a esto. Y no fue sencillo. Había gente que no creía. Y no creía, estamos hablando de algunos investigadores que ya estaban, sabían lo que era un correo electrónico, lo que era un intercambio de archivos, etcétera, con acceso a las bibliotecas, y otros que siendo muy buenos investigadores, me decían, pero ¿para qué yo quiero un correo electrónico en mi computadora? Si me lo ponen en el rectorado, yo lo voy a buscar. Para que tú veas el tipo de metáfora que había en el momento. Bueno, esa cultura se cambió, porque bueno, la dinámica afortunadamente costó, pero ahí se creó la masa crítica, se creó el convenio, se lanzó y bueno, y el país iba para eso, venía previo a eso, se habían dado un paso muy importante que fue la privatización de CanTV. Cuando empezó el proyecto segundo gobierno Carlos Andrés, al principio se privatizó la CanTV y este paso de apertura a las telecomunicaciones permitió que se hiciera esto y las universidades se colaron rápidamente. Después vinieron otros pasos como la telefonía celular y estas cosas que... Claro. Pero a lo que voy es que eso se impulsa. Porque la universidad, el mundo académico, sobrevive y tiene sentido si tú te comunicas y tú compartes tus ideas y las discutes. Si tú estás produciendo para meterlas en un gabinete, en una caja y que eso no lo lee, no sea de utilidad para nadie, a eso no es muy beneficioso para el país, quizás para Claro. algunos individuos sí. Pero a donde voy es que esa evolución al día de hoy es enorme, por supuesto, no vamos a pasarnos por todo lo que hay, sino que voy a ponerme en el momento actual, que fue la pregunta que tú hiciste. En el Sí. momento actual tú dices, bueno, es que las redes están llenas de basura, que la culpa es de las redes, no, la culpa no es de las redes, la responsabilidad es de las personas. Y el problema aquí es un problema de educación, de alfabetización. Yo le llamo alfabetización informacional y alfabetización mediática. Pero eso no es un problema que tiene, digamos, los profesores universitarios. No, un problema que tiene todo el mundo. Porque entonces te sientes como un pasivo, pasivo ante lo que está sucediendo, ante lo que te están ofreciendo. Mientras tú no comprendas lo que está pasando, no desgloses esa dinámica que está pasando ahí, ¿por qué me ponen en las redes esto? ¿Por qué por qué me lo ponen así? ¿Por qué la No, interfaz claro, es así? está en cada quien desbrozarse de lo que no le sirve y enfilarse en lo que verdaderamente le da utilidad para su formación, su aprendizaje y sus propósitos a futuro, ¿no? Voy un poquito más allá. Eso es verdad. Eso en cuanto a la información, pero también el uso de los medios adecuados. A veces la expresión de matar un cañón con un mosquito, son cosas de pronto que utilizar el instrumento adecuado para la tarea adecuada, a la tarea que tiene enfrente. Pero además de esto, es que uno piensa bueno, es que es lo que yo voy a donde yo quiero. Y también estamos en una situación donde tú no vas y tú no lees, aunque tú creas, tú no vas y tú lees lo que tú quieres. Hay un algoritmo, vamos a llamar así, Sí, que funciona, que realmente son varios algoritmos y varias cosas que están sucediendo simultáneamente, que generan un entorno informacional que te rodea y que si tú no estás debidamente equipado para poder leer entre líneas, porque es igual saber leer, eso me enseñó una vieja amiga eh, comunicadora social que trabajaba con nosotros en CONICIT en ese proyecto, que lo importante era saber leer, pero en sentido amplio. Saber leer, ¿por qué te llega a ti esto? ¿Por qué te lo ponen así? Entonces, ¿tú crees que tú estás pasando por una lectura
que tú has buscado y resulta que esa lectura está inducida La también. están imponiendo, sí. Bueno, te la están imponiendo a la medida que tú te la dejas de imponer. Hay maneras. Que te involucran. La medida es la famosa burbuja informacional que radicaliza un poco. Tú puedes ver la crispación que hay, los discursos, las opiniones, cómo. Entonces, vamos al tema que tú decías, en las redes hay como mucha basura, cómo se ataca rápidamente a cualquier cosa que se dice. Entonces, esta, este políticamente correcto, que la política de cancelación de los que hacen desde humor o hacen observaciones que no les son de gusto para algunos, entonces hay como un fusilamiento en plaza pública a cualquiera. Entonces, es realmente, pero eso no es casual. Eso no es casual. Las redes sociales tienen su manera de funcionar. La economía de los datos, ya que estamos en un tema económico, la economía de los datos hace que eso funcione así. En el momento en que las grandes tecnológicas como Google es un ejemplo muy interesante, porque Google se ofrecía como un buscador y tenía un algoritmo para localizar la información que tú tenías. Pero en el momento en que Google descubre que su negocio, porque puede vender publicidad manejando las características tuyas de tu perfil de usuario, y eso vender publicidad asociada a tu perfil, con recursos de inteligencia artificial o recursos muy sofisticados, manejando grandes volúmenes de datos, saben cosas. Estos organismos, digo Google, como puede ser Amazon, Sí. compras algo en Amazon y de repente, quien compró esto usó esto también, le interesa esto, vio esto y compró esto. Es porque sabe cosas de ti que tú no sabes. Ya como usuario te tienen catalogado Sí, en entonces sí, ya, claro, entonces no es un usuario, sino es un perfil de consumidor. perfil de consumidor. Un perfil de consumidor que sirve para venderte un par de zapatos, una camisa o una ideología política, un planteamiento político. Entonces así los rusos intervienen en las elecciones de Estados Unidos o en el Brexit. Claro. Eso no es cuento, pues, eso no es ciencia ficción, eso está hecho, y lo importante es poder desarticular en qué nos estamos moviendo y poder ponderar esas interacciones. Solamente en este planteamiento inicial quería comentarte esto y comentarte también que las universidades les toca crear los perfiles profesionales que se corresponden a los tiempos. Tienen el defecto de que no tienen la velocidad de respuesta necesaria para la velocidad de los cambios de los tiempos. Entonces han surgido formas alternativas de crear capital humano entrenado, que a veces lo dan las corporaciones, a veces lo dan distintas empresas que generan esto. La carrera de computación existieron después que apareció la computadora. Cuando la computadora no había Las computistas en escuelas no ninguna las, parte. exacto, se crearon. En ninguna parte, en ninguna parte. Eso eran físicos, matemáticos, sociólogos. Debe haber hasta un economista puede que haya habido por ahí para darles Y ya estaba José Manuel Cerna. Ahí está, por ejemplo, como el Samuel estaba por ahí con su abaco. Pero, más bien con mi tabaco, bueno, a lo que voy es que esa velocidad de respuesta de las universidades existe con un retardo muy grande y se hace cada vez más complicado. Y cuando tú desmantelas, como el caso de Venezuela, desmantelas las universidades, desmantelas la capacidad de generar conocimiento del mundo académico, eso tiene un serio contratiempo para el desarrollo del país. Entonces, entonces la gente se está formando en otras partes. Profesor, pero fíjese bien, usted hizo una acotación al comienzo que estas particulares novedades tecnológicas se iniciaron en un enlace entre universidades para nutrirse unas a otras de conocimientos y actualizaciones de todo orden, ¿no? Y transmitir esos conocimientos en forma libre, entre comillas, en las academias. El que acudía a la academia, de alguna manera tenía la ventaja o el privilegio, pues, de nutrirse de cosas que ocurrían en su entorno académico y en el que pudiera estar en Alemania, cosas muy actuales, y se cruzaban esas informaciones de manera provechosa y útil en función del individuo que quería profesionalizarse en cualquier área. Pero aquí estamos hablando de que hoy día esa iniciación como se dio, hoy día las academias deberían también estar
motivadas a buscar una fórmula de rediseño para que las plataformas, que como se usan hoy en forma tan extendida, permitan que esos conocimientos también prevalezcan frente a muchísimos otros que están en boga en estas redes. O sea, no es factible Sí, rediseñar eso. sí, pero es que lo que quiero decir con esto es que las universidades son parte de ese público que está falto, tiene la carencia de la debida alfabetización informacional y mediática. Hace lo que se le permite, la tendencia, hacen cosas, no todo, ¿eh? Ahí es, y lo digo, esto es una cosa que yo, desde que me tocó recorrer las universidades, hay había puntos de excelencia, yo creo que todavía los hay en todas las universidades. Ujú. Hay puntos de excelencia. No es que todo sea una maravilla, ni que son la mejor universidad del mundo, no es verdad. No, pero Pero su búsqueda es la excelencia, sí, sea el pero hay nivel que focos, tenga la no, sí, pero universidad. sí, hay focos de excelencia, hay focos que son efectivos en la búsqueda de la excelencia y otros que no. Ujú. Entonces, esas cosas, hay gente que lo comprende y lo pelea y es muy activo y son muy aguerridos en esa búsqueda. Hay gente que se conforma con menos, Sí. sobrevive. No Perdón, nos engañemos. una pregunta, Luis Germán. Hoy en día han cambiado también mucho las herramientas. Eh, Hoy en día uno puede estar hablando por teléfono y dando una clase, para exagerar, o, ¿No? No, o sí, haciendo sí, cualquier sí. cosa, pues. Entonces, Claro, en ese manejo eh, tan fluido del tiempo, yo en alguna oportunidad cuando me tocó asomarme a toda la tendencia que había hace ya como casi 20 años, yo pensaba en términos de la fractalización y hoy lo siento en mi vida cotidiana de una manera palpable. Y acabo de ver hoy, en la madrugada, el último informe de la CEPAL sobre el problema de la pobreza en América Latina, que se está volviendo a aumentar la pobreza crítica, y el problema de la educación en América Latina. Y te pregunto, yo vi hace un par de años por allí, con alguien conversé, sobre una universidad que tiene un indio que tiene como 70 millones de alumnos y trabaja por internet. Este, yo mismo tengo ya un seminario en la Universidad Central, empecé hace poco por online. Entonces, ¿qué podría hacerse en América Latina? No solo pienso en Venezuela, pienso en América Latina porque somos también latinoamericanos y lo sentimos aquí en el proceso migratorio. ¿Qué podría ocurrir en materia de educación para copiar a los indios, a los chinos, a los japoneses, haciendo eso que llaman benchmarking? O sea, bueno, te mejores voy a decir, prácticas. te voy a decir que en América Latina hay cosas muy buenas. Hay Ok, una cosa muy buena. Tú ok, conoces el indio, la experiencia de la India, porque todas las cifras en la India son muy grandes, pero sí, en América Latina hay todos, son mucha gente, sí, pero en América Latina en todas partes hay cosas muy buenas y ok. experiencia de educación remota muy buena y la gente, tú y mencionaste que hace 20 años tuviste contacto con esto, es verdad, y eso es importante, que la educación utilizando estos medios existe desde hace mucho tiempo. La educación remota existe, ¿te acuerdas de la educación por radio, los cursos por radio, los cursos ¿Cómo por no? ¿Cómo no? Sí, correspondencia, la ¿Cómo cómo no. no? correspondencia? Bueno, Claro. eso es ¿Cómo educación no? remota. Claro, Entonces, toda la educación y toda la pedagogía en torno al uso de estos medios digitales también tiene muchos años. Lo que ok, pasa es que la pandemia lo puso sobre la mesa sí, y forzó a que mucha gente se diera el salto a meterse en estos parámetros. Pero eso estaba allí. claro. Cuando se asomaron, mira que había herramientas, había plataformas, había manera de hacer cursos, Pero exámenes. yo me refiero a que sea como una política. Es decir, que más allá de que una universidad tiene iniciativas, porque sí existen, también existía en la Escuela de Medicina de la Universidad Central, existía hace más de 20 años la consulta a distancia. Sí, La descubrí en una población cerca de Puerto Cabello, donde está bien. una señora me dijo que ya se chequeaba en el clínico desde una cosa de Mm, internet. Entonces, la eh, pregunta es, ¿cómo podría ser? Vamos a pensar en la crisis venezolana y pensar también, bueno, tengo que presentarte también como directivo de Invirne, que es nuestra empresa, pues, nuestra iniciativa en este sentido, y nosotros nos estamos preparando para eso también. ¿Cómo hacer para generar
una oferta que se corresponda con las necesidades que tiene Venezuela hoy en día de orientarse, de orientar a la población y orientar a todo el mundo, a los políticos, a los empresarios, para cambiar el país, para rescatar el país. Como te decía, sí. Yo le agregaría, perdón, profesor, yo le agregaría lo que dice José Manuel. Por ejemplo, la modalidad de la escuela de gobernanza en las redes. O sea, una manera de que el ciudadano y el funcionario público entiendan que hay una herramienta, unas normativas a seguir, pero que requieren que el individuo reciba la formación de vida a través de las redes, porque es que los problemas que tiene Perú y los que tiene Venezuela y los que tiene Panamá y otros países son muy similares en cuanto a los errores en la gobernanza y el manejo de los servicios públicos. Entonces yo creo que esas cosas por aquí se pueden convertir de alguna manera en un puntal de orientación y enseñanza usando las redes que las ve todo el mundo en todas partes. Y son similares las gobernanzas. Para que sean buenas tienen que ser similares en cuanto a efectividad, eficiencia y recursos. Sí, yo sería un poquito más cauto con lo de todo el mundo en todas partes, porque no es todo el mundo en todas partes, pero sí acepto que es importante la formación y en ese plano particular de la formación que se requiere para la ciudadanía. Yo tengo años trabajando en la importancia de formar continuamente a todos los ciudadanos en todos los roles. Okay. En todos los roles. La formación ciudadana en el medio, digamos, el ciudadano digital, se requiere a lo largo de la vida y en todos los roles. Porque es el político, el funcionario, por supuesto, que la gente habla así, hay que formar a los maestros. Importantísimo formar a los maestros antes que empezar a preocuparse por formar a los estudiantes. Formar a los maestros, a los docentes, porque esto tiene la pedagogía es distinta, pero también forma al funcionario, forma al padre, el padre que no sabe cómo hablar con el hijo para despegarlo del teléfono, del móvil, al empresario, al emprendedor, cómo lo tienes que formar. Y además el tema de los derechos políticos, porque entonces también estas mismas plataformas sirven para controlar, no solamente para supervisar, de vigilancia, que es el término que más se usa para la sociedad de la vigilancia. Yo creo que más que vigilancia es de control. Cuando los regímenes políticos utilizan estas plataformas, ya no solamente porque pensamos no, que las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos grandes y chiquitos también lo usan. También. Controlar los medios de comunicación es una manera también de controlar tu conducta. Cuando cierras cadenas, radio, etc. Entonces, el plan de formación ciudadana, que es el tema creo que es donde tú apuntes, que a mí me interesa mucho ese tema. Yo tengo años buscando, y lo he presentado en varios frentes, buscando quien respalde proyectos de formación ciudadana en el plano digital. Correcto. Porque ahora vienen las elecciones otra vez, y ¿cuál es la importancia? Que los ciudadanos venezolanos que están en el exterior no tienen derecho al voto. Ajá. No tienen derecho al voto porque o el voto Ahí quería llegar yo. Ya llegamos. Porque tienes que ir al consulado, que aunque te quede lejos, te quede cerca, tú tienes que ir a un consulado y ver, y ya sabemos cómo se complica eso. Cerramos todos los consulados en Estados Unidos, por ejemplo, y ¿a dónde van a ir ahora? No Ya la vez pasada, el ensayo que hicieron cuando cerraron el consulado de Miami para que la gente no votara en Miami, donde había más alta densidad de venezolanos. Entonces, la formación ciudadana en todos los aspectos, como vecino, cuando los grupos de condominios son un tema, los grupos de padres y representantes en los colegios son un tema, los profesores, los economistas, a cada uno hay que acompañarlo a lo largo de la vida, porque además que esto va evolucionando. Ahora te empiezan a hablar de metaverso, entonces la gente se entusiasma con el metaverso, vamos para los grandes negocios de metaverso, y no leen entre líneas. No saben lo que significa. No saben lo que significa. Entonces, sí, pero hay un entusiasmo, sí, porque eso va a las criptomonedas y todo así. Sale Bukele por allí y lanza toda la economía de un país por las criptomonedas y ahora están estrellados. Es decir, eso es generar mecanismos para que la misma ciudadanía se defienda.
y pueda argumentar, pero no tenemos los parlamentarios, no los tenemos entrenados. No los tenemos entrenados hace tiempo en muchas cosas. Sí. Porque recuerdo cuando había que explicarle a los parlamentarios qué eran los derechos de autor en el plano digital, cómo eran, empiezan a haber nuevos temas y esos nuevos temas requieren actualizaciones y comprensión y gente que analice, y gente que explique, y gente que discuta y que se hagan acuerdos. Solamente para cerrarle un poco esta idea, recientemente, ayer creo que yo compartí por mis redes el hecho que los gobiernos del mundo occidental están prohibiendo, la legislación tiende a prohibir todos los sistemas de reconocimiento facial. Ujú. Parece una tontería, pero tanto Europa como los Estados Unidos, que los Estados Unidos estaban rezagados en legislación, se están alineando a buscar prohibir los sistemas que hagan reconocimiento facial o que sirvan para rankear a los ciudadanos, lo que llaman scoring. Porque, por ejemplo, tu conducta sea evaluada según tu comportamiento en las redes. Ya. Y eso lo hace, por supuesto, los chinos son muy buenos en eso. Bueno, los que mercadean sobre todo les interesa mucho saber cuáles son las tendencias y ahí se afinan. Claro, pero entonces eso que se usa para tendencia de mercadearte, qué sé yo, un tipo de ropa o lo que sea, también sirve para mercadearte una posición política. Claro. Y entonces, bueno, entonces están los tierraplanistas, los hablando del largo plazo, Trump y me robaron las elecciones, los temores, todas las teorías conspiracionales. Sí. Y la gente, cuando esa burbuja funciona, estimula los extremos, estimula la radicalización. Las Y no, las confrontaciones se hacen más agudas, sí. te hace más aguda y si no estás preparado, no consigues los puentes. Claro. Bueno, hablando de puentes, algunas veces se consiguen por medio de los diálogos, de la diplomacia, pero hoy día pues los puentes están como un poco desvencijados en ese orden, ¿no? La diplomacia está quebrantada. Yo no sé si es producto de que las redes pues de alguna manera han puesto de lado a la gestión diplomática y solamente los negocios lo hacen los políticos en función de sus propios intereses. El problema es que la sociedad está muy descompuesta y yo creo que las redes, y sigo insistiendo, nos deben permitir y debemos insistir en utilizarlas para, como dice usted, formar verdadera ciudadanía, en el nivel que sea. Pero no lo van a hacer las redes, tenemos que hacerlo nosotros. Sí, Es cuando... sí, yo creo que yo te quiero pedir un favor, Luis Nos Germán, quedan 2 minutos. porque sí, bueno, porque el tema de la parte política es importante. A mí me interesa más la parte económica. Las dos están muy unidas muchas veces. Lo que quiero plantearte es que en este momento, en el caso de Venezuela, se requiere una propuesta de rescate del país. Y las dos cosas pueden unirse. Es decir, la tecnología y la lucha ciudadana por los derechos fundamentales. Se pueden unir y a pesar de que las redes son muy manipuladas, también son accesibles y son utilizables por la población. ¿Qué piensas tú de eso? O sea que, Eso es cierto, eso es cierto. Para cerrar, nos quedan 2 minutos, profesor. Sí, solamente dos puntualizaciones. Uno, yo escuché y he leído el documento de Fedecámara, de la última reunión de Fedecámara, y tiene un planteamiento bien interesante y abierto en ese tema, el tema de los ciudadanos. La política europea tiene un capítulo sobre la ética, los derechos humanos y la tecnología, la inteligencia artificial responsable. Eso existe por presiones de la sociedad civil, pero es que esto no lo hace la tecnología, sino no hay quien lo presione. claro, Porque claro. la gente de Facebook está en su negocio, y Sí. eso es lo que le importa. Cada Sí, sí. plataforma tiene sus propios intereses particulares Exactamente. y búsquedas de audiencia, ¿no? Pero Sí, sí. yo quiero insistirle, profesor, y ya que el profesor Luis Manuel Serna lo invitó, que usted ahora quede autoinvitado aquí cuando quiera. Vamos a crear una sesión fija semanal o cada 15 días para hablar de, Bueno, ahí tiene, pues, ahí tiene Luis Germán. para hablar de estos temas, porque a mí particularmente en Radio Victoria, ojo con eso, televisión, me surgió la idea pues de crear alianzas en esos niveles donde la gente denota profesionalismo, mística, ética, voluntad de hacer y crear en función de los demás
Iberoamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y otros grupos que se me han sumado, pues de alguna manera comparten esas mismas iniciativas y criterios. Entonces yo siento que usted está justamente alineado en la dirección que nosotros andamos buscando, de convertir estas plataformas, aunque en las redes haya un montón de cosas en todo el Tú estás entorno. como los Leones del Caracas, estás buscando Grandes Ligas para tu equipo. Grandes ligas, exacto. Grandes Sí, ligas por eso es que los Leones son exitosos. que la, Pero, bueno, sí lo son toda la vida. gracias por la invitación, pero Vamos a trabajar sobre esos postulados. vamos a trabajarlo a Ok. futuro, sí, vamos a trabajar. Ya yo Muchas gracias le, por la invitación. ya yo intercambié los teléfonos de ustedes, así que ustedes pueden hablar por su cuenta y Seguro. desarrollar esa iniciativa que me parece buenísima. Bueno, maravilloso. Bueno, Entonces, bueno, José Muchas Manuel, gracias de verdad por la oportunidad y de verdad sí, que, bueno, como este que es un eso, tema que me motiva con vehemencia. sí, sí, seguro. no, no, Entonces, Ok, Luis Germán es un para misionero la realmente audiencia sepa que de la vamos, buena telemática, exactamente, en favor del desarrollo humano. que la audiencia sepa que estamos consolidando una iniciativa que es provechosa para ellos, útil para ellos y que se... Así tiene que ser. Ok, Felicitaciones a los dos y muchas gracias. gracias por gracias, venir, Luis Germán. Hasta gracias luego. Gracias, Gracias, gracias. para ambos, que José. tengan Hasta feliz fin de luego. semana. Aunque todavía no es viernes, pero está empezando el mes. Sí. El mes de Chao, las pues. hallacas. Chao, cuídense. Chao. Un abrazo. Chao.